Claro. Bueno, buenas tardes. Ya veo que esta tarde no hay fútbol. Bueno, sería raro que no hubiera fútbol, siempre hay. A las 9:30, bueno. A las 9:30 ya hemos acabado. Ya habremos terminado, no vamos a tener que reteneros. Muchas gracias nuevamente por vuestra asistencia. Agradecer siempre es lo debido, ¿no? Pero ya llevamos 11 ediciones con esta actividad, 11 actividades, y se lo tenemos que deber mucho a la UNED, a Ángel Castro, porque es quien está apoyando completamente esta locura de la Casa de la Palabra. Y hoy, pues, para no ser menos, tenemos una gran invitada que viene de la capital. Y no solamente nos va a contar este libro tan maravilloso, que veréis que el título está perfectamente bien construido, lo de los secretos, porque hay muchos secretos allí. Y espero que haya pocos guardianes hoy para esos secretos, que las puertas se abran completamente y descubramos toda la magia que hay en estas páginas. Y lo que sí también vamos a descubrir, no solamente la obra, sino también a la persona. Porque a veces se nos olvida que esto no está hecho por inteligencia artificial. Está hecho por una serie de experiencias vitales, de desarrollo, de procesos y a veces también de catarsis. Y qué mejor que también conocer esa parte, porque para hacer un guión, para construir una historia, se requiere de todos estos recursos, no solamente de tener un vocabulario, de tener una técnica, sino todo esto. Y bueno, Rosa, muchas gracias por estar aquí. Nada, a vosotros, por acogerme siempre tan bien en esta ciudad maravillosa. Casi se nos va, porque había unos problemas y casi estamos a punto de perderla, pero afortunadamente Melilla retiene mucho. Bueno, le he quitado el carnet. Para que no pueda salir. Para que no pueda salir. Y bueno, lo primero, Rosa, viendo un poco el título, La guardiana de secretos, evidentemente vemos que allí vas a contarnos muchos secretos. Pero el primero que yo te preguntaría, antes de introducirnos completamente en toda la historia, es ¿por qué el trabajo sobre alguien tan desconocida? Precisamente por eso, porque es alguien desconocido. De eso se trataba. Mi principal objetivo con esta novela es poner de manifiesto y hablar de una mujer que tuvo una vida apasionante, una mujer que debería estar en la lista de autores de la generación del 98, una mujer que fue rompedora en muchísimos sentidos, y es casi desconocida. Cuando me pregunta gente que está en el mundo cultural, ¿no?, sobre qué trata, ¿no?, esta novela, y digo sobre Carmen de Burgos, hay muchísima gente que no sabe quién era, ¿no? Y eso es doloroso. A mí me resulta doloroso, igual que le resulta a la persona que cuenta esta historia en mi novela, que es su hermana, ¿no? Digamos que es un poco el motor de la historia. Esa a veces indignación que he sentido yo por la escasa repercusión que tiene ahora mismo el nombre de esta mujer, que es la que podría sentir su propia hermana, ¿no?, en el transcurso de la narración. Así que principalmente ha sido por eso, ¿no? Yo lo que quiero es que a esta mujer se la conozca, que se reconozca su labor en todos los sentidos, literario, periodístico y en lo relacionado con los derechos de los desfavorecidos y con los derechos de las mujeres, y que no siga en el olvido.
olvido, ¿no? Que es lo que pretendió la dictadura cuando prohibió todos sus libros, ¿no? Que son tan difíciles de encontrar, pero bueno, en la Biblioteca Nacional está todo y está todo escaneado y se la puede leer, y además ahora se están reeditando, ya se están empezando a reeditar muchas de sus novelas, o sea que ahora ya no hay excusa para no leerla a ella. Para no leerme a mí vale, pero para no leerla a ella no. Bueno, lo de Desconocida lo hacía de forma indirecta, porque sabemos muy bien de sus obras, pero sin embargo ella estaba en una lista de autores prohibidos. Sí, sí, estaba el número 5 de la lista de autores prohibidos, con nombres como Zola, por ejemplo. No sé si había más mujeres, lo dudo, pero desde luego en esa lista la número 5 era ella, ¿no? Sí. Seguramente no habría más. O sea que realmente su obra dolía, ¿no? En según qué círculos, y era, ya os digo, enormemente comprometida con su tiempo y con sus ideas de igualdad, por ejemplo, ¿no? Ella nace en un territorio, digamos, que no era muy propicio para la literatura, por lo menos en el periodo en el que ella nace, en Almería. Sí. Y sin embargo, por una casualidad en su vida, se casa muy pronto, en contra de toda la opinión familiar, se casa con solamente 16 años, pero gracias a ese matrimonio, que lo único que le dio es una apertura al mundo de la escritura, empieza a descubrir cómo se puede expresar por escrito ante un periódico, ante una especie de periódico en Almería, y allí inicia un mundo. Sí, eso es muy interesante porque, como has dicho, ella se casó muy joven. Su marido, bueno, más bien su suegro, tenía un periódico en Almería, ¿no? Almería Bufo, un periódico así cómico y tal. Y claro, como su marido lo que le gustaba era la juerga, pues la mitad de las veces, no, ¿verdad? No. La mitad de las veces no sacaba el periódico, y la que tenía que hacerlo era ella. Entonces ella hacía de cajista, en realidad era ella la que editaba ese periódico. Y ahí fue donde ella empezó a familiarizarse con el periodismo, ¿no? A través del periódico de su suegro, porque no le quedaba más remedio que hacerlo, porque era la fuente de ingresos que tenía el matrimonio. Si no lo hacía él, porque vete a saber a qué hora había aparecido por su casa, o no aparecía, lo tenía que hacer ella. O sea que ese fue su primer contacto con el periodismo. Pero yo creo que en ese momento ella no podía ni imaginar, ¿no? Que llegaría a la prensa. No, de hecho, su preocupación mayoritaria era ser madre. Sí, claro, como todas las mujeres de su tiempo. Y tuvo la desgracia de tener 3 hijos, pero 2 se le murieron. Sí, tuvo, pues por desgracia era lo que ocurría. Entonces, además, ella comentaba que Almería era la provincia que tenía mayor mortandad infantil, ¿no? O sea, debía de ser precisamente en esa zona enormemente dramático. Pero su hija, la que sobrevivió, yo creo que fue la que le dio fuerzas para salir de esa situación terrible en la que estaba. Debió de pensar, mi hija y yo merecemos otra cosa, vamos a huir de esto, ¿no? Vamos a estudiar. Claro, eso yo creo que es un mensaje magnífico. Ella sabía que si estudiaba, si se sacaba una carrera, iba a poder salir de eso. Mientras eso no ocurriese, no iba a ser posible. Entonces ella, ante las burlas de su marido, ¿no? Ella estudió para ser maestra, ¿no? Con la niña embarazada, con la niña y tal, porque sabía que era la única manera de poder escapar. Más que burla, la crueldad del marido, ¿no? Sí. Porque no quería que se desarrollase. Y además ella no tenía facilidad de tener la educación cerca. Ella se forma en magisterio, pero en Granada. Sí, claro, no lo pudo estudiar allí. No le pillaba cerca. No, tenía que viajar, hacer los exámenes, o sea que fue... Y con toda la responsabilidad económica de la familia, porque ella era el sustento. Y sin embargo, aún así, tenía una energía impresionante. A mí me parece... una persona prodigiosa. Fijaos, lo que has dicho del título, yo siempre he pensado que ella debió de ser una mujer muy luminosa, ¿no? Por todo lo que he leído sobre ella. El título que yo tenía pensado era La luz de Colombine, ese era mi título.
Pero el editorial dijo que Colombine, nadie sabía quién era Colombine, y que yo tenía este otro título alternativo y que este les gustaba más, ¿no? Pero en la novela muchas veces se alude a esto, ¿no? De cómo ella era una persona luminosa, ¿no? De las que irradian esa luz de la que otras personas beben o se iluminan, ¿no? Y esa fuerza se ve en toda su vida y en toda su obra. Bueno, es evidente que como hicieron todo el esfuerzo para que Carmen de Burgos fuera muy invisible, a la hora de adentrarte en su mundo tuviste que hacer un trabajo de investigación muy riguroso y durante mucho tiempo. Sí, han sido 2 años de trabajo bastante intensivo. Yo he sido docente hasta hace unos pocos años que me jubilé y yo esto no lo podría haber escrito si hubiese estado trabajando como docente, es que le he dedicado en cuerpo y alma, ¿no? estos 2 años. Y bueno, leí bastantes de sus obras, no todas porque escribió muchísimo. Leí muchos artículos de prensa que son muy significativos, me enteré de muchas cosas a través de los artículos de prensa. Afortunadamente están todos los números del Heraldo de Madrid, que es donde ella escribía, y en otros periódicos, y ahí eso me ha dado luz para un montón de cosas. Pero también ocurrió algo maravilloso, y es que yo sabía que ella organizaba una tertulia en su casa. Y claro, en las biografías que yo he encontrado, pues decía eso, que organizaba una tertulia en su casa, pero yo no sabía qué pasaba en esas tertulias, y eso para mí era importantísimo, yo necesitaba saber qué ocurría ahí. Y encontré un libro magnífico que me leí de pe a pa y que disfruté un montón, que es Memoria de un literato, que son los diarios de Rafael Cansinos Asens, donde él cuenta lo que hacía diariamente y lo que ocurría en esas tertulias, porque él era muy amigo de Carmen y acudía siempre. Y además lo cuenta con tanta gracia que para mí ese libro fue fundamental. Y además me descubrió a casi todos mis secundarios, ¿no? Porque la novela tiene secundarios de lujo, o sea, gente del entorno de Carmen, nombres como, no sé, como Rubén Darío o Miguel de Unamuno o por supuesto Ramón Gómez de la Serna, y otros mucho más desconocidos, pero también muy interesantes. Y claro, la novela fue creciendo porque yo quería hablar de toda esa gente que rodeaba a Carmen. Entonces no solamente me tuve que documentar sobre ella, sino sobre otros artistas, ¿no? Sobre todo, que formaron parte de su vida y que me parecía que había que hablar de ellos, ¿no? Tórtola Valencia. Yo no sabía quién era Tórtola Valencia. Si lo leéis ya lo sabréis, ¿no? Una bailarina que hacía la danza de la serpiente. Y dije, ¿cómo no voy a hablar de esta mujer maravillosa, ¿no? ¿Y cómo no voy a contar su historia hasta el final? Así que por eso la novela fue creciendo y tuve que tirar de toda esa documentación. Y además lo del libro de Rafael Cansinos Asens me permitió manejar documentación privilegiada porque, claro, al haber utilizado muchos datos de ese libro, pues yo contacté con su hijo, que tiene una fundación con el nombre de su padre, que se llama también Rafael Cansinos. Y Rafael fue enormemente generoso, me dijo, por supuesto, todo el material que necesites, me pasó material inédito, porque todavía no se habían publicado los siguientes diarios de su padre, del 43 y del 44, y me pasó las cartas que él tenía de Carmen de Burgos y de Ketty, que es quien cuenta la historia. Entonces yo poder ver la letra del personaje en el que había estado metida durante 2 años, para mí fue maravilloso, y ahora estamos editando esas cartas para hacer un libro con ediciones, con una edición de la correspondencia que tenía su padre, pues de toda esa gente de principios del siglo XX. Has dado un salto muy grande porque ya estábamos en Madrid, ¿no? Sí. Pero en el proceso de irse de Almería a Madrid pasan muchas cosas. Por ejemplo, pues tiene una hija, la que sobrevive, afortunadamente, y gracias a esa hija decide que tiene que dar el salto a otro lugar. Pero eso significa tener que separarse de su marido, divorciarse. Sí. Era una proscrita. Sí, claro, imagínate, en una ciudad pequeña, estamos hablando de finales del siglo XIX, de una familia muy conocida de Almería, su padre fue cónsul y evidentemente esto fue un auténtico escándalo. Y además, claro, ella se marchó con su hija y ella siempre tuvo muy claro que el divorcio era algo necesario, ¿no? Lo tuvo clarísimo, tan claro que fue la primera persona que habló sobre ello en un periódico. Ella hizo una encuesta
a ver qué pensaba la gente, si estaba a favor o en contra del divorcio y que diesen su opinión. Y preguntó pues, a Pío Baroja, a Miguel de Unamuno, o sea, y a gente normal, pero también a todas esas personas que ella conocía muy bien. Y todas esas encuestas salieron en el periódico, hasta que en el Heraldo de Madrid vieron que era un tema demasiado espinoso y demasiado comprometedor, y eso que el Heraldo era un periódico muy, muy abierto, ¿no? Pero ya les debió parecer demasiado, y entonces, pero ella siguió con sus encuestas y eso lo publicó en un libro, ¿vale? Ella publicó un libro que se titula El divorcio en España, donde recoge todas esas encuestas, todo lo que le contestaron las personas a las que entrevistó, y bueno, yo creo que ella tampoco quiso sacar muchas conclusiones, pero ella al final decía que aunque estaba un poco equilibrado los que sí o los que no, había un poco más de opiniones favorables al divorcio, ¿no? Pero esto, imaginaos, ¿no? Nadie había consultado esto ni nadie había hablado antes en un periódico sobre este asunto, que además era algo que a ella le afectaba, directísimamente, ¿no? Porque, claro, ella había escapado, ¿no? de esa situación tremenda que vive en su matrimonio. De hecho, cuando se traslada a Madrid no tiene recursos económicos y se tiene que quedar en casa de un tío, pero no lo vamos a contar porque si van a leer la novela. Pero terrible es muy lo que curioso, le pasó. Sí, muy sí, curioso. Sí. Y sí, porque también, claro, lo que ocurría con ella es que pensad, mentalidad finales del siglo XIX, ¿no? Una mujer que se separa de su marido, ¿no? Pues es una libertina. Entonces todos los hombres que la rodeaban, muchos pensaban que como era una mujer que se había separado de su marido, como que iba a ser fácil, ¿no? Aprovecharse de ella. Y claro, ella tuvo que pararle los pies a mucha gente porque daba la imagen, ¿no? de una persona frívola que era una mujer fácil, ¿no? Como se decía entonces. Y claro, le pasaron unas cosas bastante tremendas. Y luego había muchas habladurías. El propio Rafael, yo cuando empecé a leer el libro de Rafael Cansinos Asens dije, hay que ver este tío, pero si era su amigo, ¿qué cosas dice de ella? Pero claro, su propio hijo me decía, claro, tú piensa en la mentalidad de principios del siglo, que de pronto llega una mujer poderosa, que controla la editorial Sempere, que era la editorial donde publicaba Blasco Ibáñez, y entonces la gente empezó a decir, claro, es que esta es la amante de Blasco Ibáñez. Pero es que por desgracia esas cosas se siguen diciendo. Claro, esta mujer ha triunfado, ¿con quién habrá estado y tal, ¿no? Pues claro, de ella decían que era la amante de Blasco Ibáñez porque controlaba la editorial Sempere, porque ella publicaba allí igual que publicaba Blasco. Pero es que era al revés, o sea, si alguien le llegaba y le decía, busco editorial, ¿dónde puedo publicar? Recomiéndame en Sempere. Ella recomendaba para que la gente publicase, ¿no? O sea que en realidad ella lo que quería era ayudar a los demás, pero tenía ese estigma detrás, ¿no? Y ya te digo, el propio Rafael a veces hace algunos comentarios de ella, de ahí los secretos, ¿no? Sí. Ketty, que es la hermana, que está en esas tertulias y que escucha lo que dicen de ella, dice, mejor me callo, ¿no? Voy a callarme todo lo que están contando porque esto a mi hermana le va a doler mucho, pero ya sé que este y este no son de fiar, ¿no? Y yo creo que ocurría algo así, ¿no? Todo lo que Rafael cuenta en sus memorias eran pues habladurías entre ellos, entre los hombres, claro. Y en todo ese proceso de encontrarse en Madrid, de ampliar un poco sus perspectivas, está escribiendo de forma secreta a su hermana. Sí, eso es ficción, evidentemente, pero bueno, yo soy una fanática de las cartas. Yo si pudiese vivir de escribir cartas, que es una cosa absurda, ¿no? Ya nadie lo hace, pues yo lo haría porque es que me encanta escribir cartas. Y yo siempre en mis novelas, aunque sean novelas juveniles que transcurren en el siglo XXI, zasca. Yo me encasqueto una carta como pueda. Y claro, una novela de principios del siglo XX se presta muchísimo a lo epistolar. Sí. Hay muchas cartas en la novela. Y claro, ella, las situaciones que está viviendo, no se las puede contar a sus padres, evidentemente, ¿no? Ella está sola en Madrid,
y escribe a su hermana para contarle lo que le pasa. Y la escribe a través de una amiga, porque si las cartas llegan a su casa, sus padres se van a enterar de lo que está ocurriendo en Madrid y ya puede ser tremendo, ¿no? Y por eso vais a ver que en el libro hay bastantes cartas, no solamente las que le escribe Carmen a Ketty, sino algunas que Ketty recibe, ¿no? El tono epistolar me gusta siempre en las novelas y esta se prestaba. Así que yo, si una novela se presta o no, hay una carta, o más de una. Y describes muy bien en ese periodo que las mujeres de Almería, para encontrarse entre ellas, es curioso, se suben como una especie de atalaya, la azotea, el terrado, donde tienen sus conversaciones privadas, donde pueden hablar. Y es curioso porque en la parte inferior, en el suelo, están los hombres, pero llevan unas cometas, es muy simbólico. Sí, ¿no? Eso lo descubrí en una de las novelas de Carmen de Burgos, y cuando leí aquello me pareció maravilloso. Dije, esto es el mundo de las mujeres, ¿no? Todo lo que no podían hablar delante de los padres o de los maridos, ellas se subían a las azoteas, a los terrados, que se comunicaban unos con otros, y ahí charlaban, y ahí se contaban sus historias, y eso me ha venido fantástico para la parte de ficción, ¿no? Casi todos los personajes de la novela son reales, pero hay algunos de ficción. Su amiga de Almería, la amiga de Ketty de Almería, es un personaje de ficción, y claro, ahí, en ese terrado, en esa azotea, ellas cuentan cosas que en otros ámbitos no pueden contar, ¿no? Y ellos tienen que hacerse notar con las cometas. Eso me pareció precioso. Yo, ya te digo, lo leí en una de las novelas de Carmen, ¿no? Los chicos hacían como luchas de cometas para llamar la atención de las chicas que estaban en los terrados. Dije, esto es precioso, lo tengo que poner. Entonces está dentro de la historia, pero esto lo cuenta Carmen en varias de sus novelas que tienen como escenario Almería. A lo mejor por eso decimos que hay muchos pavos reales. Sí. Cada uno significa cómo puede su existencia. Que llamar la atención, ¿no? Cómo puede, pues esto hacían. Y en esos espacios también hay una ansiedad de querer tener libertad. Sobre todo Ketty, ¿no? Porque además cree que la gran oportunidad que tiene es ir a encontrarse con su hermana, aunque sea cuidando a su sobrina. Sí, eso, claro, eso es real, ¿no? Cuando Carmen va a Madrid y, bueno, tiene que trabajar en 1000 sitios, dar clase en la Escuela Normal de Maestras, escribir para el periódico, ella quería ser escritora, pero no solo de prensa, ¿no? Sino escribir relatos, novelas, claro, y tiene una niña adolescente que era un potro, o sea, dicho por su madre, ¿no? A ver si viene Ketty y me ayuda a domar este potro. Eso está sacado textual del libro de Rafael. Y entonces llama a Ketty, ¿no? Ketty tenía 10 años menos que ella, o sea, que había sido un poco como Carmen había sido como su madrecita, ¿no? Cuando era niña, y le pide por favor que se vaya a Madrid, que le ayude a atender sobre todo a María, ¿no? A su hija. Y hay una cosa muy divertida, porque Carmen de Burgos se quitaba 10 años, porque decía que esos eran los 10 años que había perdido en ese matrimonio horrible y que esos no contaban, ¿no? Como esos los había perdido, ella directamente se los quitaba. Y claro, cuando Ketty llega a Madrid, resulta que tiene la misma edad que su hermana, ¿no? Cuando de toda la vida había tenido 10 años menos, ¿no? Y eso es muy curioso, muy divertido. Pero eran dos hermanas muy diferentes y muy complementarias, ¿no? Ella Ketty estuvo en la vida de Carmen siempre, ¿no? La foto, no sé si habéis visto hoy en el Faro de Melilla, le he pasado una foto a quien me ha hecho la entrevista, que están ellas dos aquí en Melilla, ¿no? Entonces, Ketty está con una cara como diciendo, ¿qué hago yo aquí en medio de esta guerra, ¿no? Y Carmen está ahí en medio tan feliz. Y en una de las cartas que me pasó Rafael, hay una frase de Ketty que cuando la leí dije, es que la describe perfectamente, ¿no? Le dice a Rafael, porque ellos tuvieron, ya veréis, un rollito afectivo, ¿no? Que no llegó a ninguna parte porque, claro, Rafael era un bohemio total y esta era una señorita de provincias que a aquel bohemio no le iba nada, pero se querían mucho, eran muy amigos, y entonces le dice en un momento dado, todos deberíamos ser un poco más Sanchos si queremos alcanzar la felicidad. Y dije, ya está, es que ella era Sancho y Carmen era Don Quijote, ¿no? Quien tenía los pies en el suelo era Ketty, quien podía cuidar de María era Ketty, quien podía acompañar a Carmen en sus locuras era Ketty, quien podía cuidar de la casa era Ketty y quien hacía la comida era Ketty, ¿no? En la primera versión que yo escribí de la novela, que era mucho más larga, había muchas recetas de cocina, porque Carmen de Burgos publicó varios libros de cocina.
Pero claro, yo estoy segura de que las recetas eran de Ketty, porque Ketty fue profesora de arte culinario en la escuela del hogar. Qué nombre más bonito, arte culinario. ¿Quién cocinaba en esa casa? Pero si Carmen no tenía tiempo ni para respirar, pues es que evidentemente era Ketty. Y claro, en muchas ocasiones, ¿no?, cuando venía a cuento con la historia, yo introduje muchas recetas. Que claro, como el libro era mucho más largo, dije, fuera recetas. Han quedado algunas, han quedado algunas significativas e importantes. Pero claro, era el sustento de esa casa, el sustento de ese hogar. Y yo creo que si algo me gusta de la novela es la narradora que yo he elegido. O sea, que la historia la cuente Ketty, yo creo que es lo mejor del libro, porque me ha permitido hablar de Carmen desde fuera, pero con la visión de una hermana. Yo muchas veces me ponía, mi hermana se llama Carmen también, yo muchas veces me ponía en el lugar de una hermana, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si a mi hermana le pasase esto, ¿no? Entonces hay personajes a los que machaca Ketty, porque yo, si a mi hermana le hacen eso, los machacaría total, ¿no? Y entonces eso me ha parecido genial, ¿no? Poder contar la historia desde el punto de vista de una hermana. Y eso también me ha permitido alargar también de alguna manera la historia y poder cerrar a muchos personajes reales que aparecen aquí, ¿no? Porque Carmen murió en el 32 y claro, aquí aparecen esta Tórtola Valencia, por ejemplo, ¿no? Hay muchos personajes como ella, ¿no? Esta bailarina que hacía la danza de la serpiente y tal, que acudía a las tertulias y que Carmen la entrevistó. Y claro, si yo termino la historia cuando muere Carmen, el lector no sabe qué pasa después con Tórtola Valencia, ni con Miquel Viladrich, ni con Besteiro, ni con Ramón Gómez de la Serna, ni con el propio Rafael Cansinos Asens, que tiene una historia flipante también, ¿no? Entonces, que sea Ketty la que cuenta la historia me ha permitido cerrar la historia de todos esos personajes. O sea que en realidad es un panorama de la historia de España desde los comienzos del siglo XX hasta el franquismo, ¿no? Con todo lo que supone en la vida de un personaje. O sea, no puedes contar la historia de alguien sin el trasfondo histórico, ¿no? Y bueno, aquí es fundamental porque fue una mujer de su tiempo, que vivió los acontecimientos de su tiempo y que luchó, ¿no?, por determinados derechos, que algunos ella tuvo la suerte de verlos cumplidos. Ella no pudo llegar a votar, pero sí que vio que se admitiera, ¿no?, el voto femenino en el Congreso. Sí. Es muy curioso que ella luchaba contra la imagen que algunos proyectaban en ella de mujer frívola, de mujer fácil, y sin embargo se autodenomina Colombines. Bueno, no. Fue el director del Heraldo el que le puso ese nombre. A ver, en ese momento la prensa era el gran medio de comunicación, las mujeres también leían bastante el periódico y claro, el director del Heraldo pensó que sería muy interesante tener una columna fija dedicada a las lectoras, ¿no?, que era en realidad lo que escribía Carmen, ¿no? Y Carmen de Burgos, un nombre así muy largo, era muy clásico en aquella época escribir en periódicos con seudónimo, y entonces fue el propio director el que le dijo, pues Colombine es un nombre interesante para ti. Que dices, bueno, Colombine es un personaje frívolo, ¿no?, que hasta cierto punto era la imagen que ella daba. Claro. Pero si tú lees entre líneas en sus artículos, te das cuenta de que ella utilizaba, no sé, un artículo en el que contaba cómo hacer bombones en Navidad, ¿no?, para decir que... Y una cosa curiosa, fijaos cómo mete la historia. Dice, bueno, y luego a la hora de hacer los bombones, las manos delicadas de las mujeres son muy adecuadas. En las fábricas inglesas también aprecian mucho el trabajo de las mujeres, o sea, de pronto te dice que en las fábricas inglesas hay mujeres trabajando, ¿no?, cuando está hablando de cómo hacer bombones. O sea, eso ella lo hacía fantásticamente, ¿no? Sabía cómo hablar de los derechos de las mujeres, de lo que ocurría en otros países, porque ella viajó mucho, estaba muy informada de lo que ocurría en Europa, ¿no? Mucho. Entonces sabía que había asociaciones femeninas en Portugal, que había determinados derechos en otros países y ella quería que eso llegase a España, ¿no? Todo ese afán regeneracionista del 98 es que está en ella y eso en los artículos, aunque fuesen artículos para mujeres, ella sabía que las mujeres tenían que saber no solamente hacer bombones, ¿no?, sino otras muchas cosas que estaban en el aire en ese momento. Ella tenía una relación también bastante interesante
interesante con el maestro Juan Ramón Jiménez. Sí. Muy hermosa. Sí. Porque ella lo miraba como una discípula, era el maestro, pero sin embargo él tenía una mirada muy bonita sobre ella. No sé si estabas un poco al tanto de eso. Sí, sí. Lo que ocurre es que no, o sea, no es de los que aparecen, no es de los personajes secundarios de lujo que tengo aquí en el libro. Sí. Porque de hecho había algún capítulo más en el que él aparecía, pero en esa limpia que tuve que hacer quité algunos capítulos que a lo mejor no estaban tan relacionados con la trama para aligerar un poco el texto. Y uno de los capítulos que desapareció tenía que ver con Juan Ramón Jiménez, ¿no? En realidad era una conversación entre Rafael y Carmen y Ketty, ¿no? Porque Rafael contaba que había estado en casa de Juan Ramón y a ella y Carmen lo apreciaba mucho, ¿no? Cuéntame qué has visto, cómo está Juan Ramón, ¿no? Y claro, contaba una cosa muy divertida, ¿no? Decía que Juan Ramón está muy bien gracias a Zenobia, ¿no? Porque Zenobia tiene una vis comercial maravillosa y entonces está vendiendo antigüedades y está comprando pisos y entonces ahora Juan Ramón en su vida se ha visto tan a gusto y con una situación económica tan desenvuelta, ¿no? Como ahora, ¿no? Y bueno, era una cosa un poco anecdótica, pero sí que se mostraba el interés, ¿no? De Carmen, la admiración. Ella admiraba muchísimo a las figuras importantes de la literatura, a Emilia Pardo Bazán la admiraba, ella se sentía como de alguna manera su sucesora, ¿no? Y le hice una entrevista maravillosa, que eso sí que lo he puesto, una entrevista maravillosa en la que se ve la admiración mutua entre las dos, que a lo mejor ideológicamente eran diferentes, ¿no? Una condesa y tal, pero es que también era un personajazo doña Emilia, ¿no? Y también con mucho deseo de que las mujeres se formaran y tuvieran acceso a la cultura, también estaba muy comprometida con eso. De hecho, muchas de las cosas que publicó Emilia Pardo Bazán iban en ese sentido, ¿no? En la educación de las mujeres, aunque a veces ella se quejaba de que no tenía tanto eco, ¿no? como ella hubiese querido, pero sí que es verdad que tenía un corazón enorme y en ningún momento he visto ningún dato en el que ella manifestase inquina por nadie, no. ni despreciase a ningún otro autor, ¿no? Al contrario, era enormemente generosa y los escritores a los que admiraba, ella lo decía siempre, ¿no? Y hablaba bien de ellos. En sus reuniones... ¿Eran los miércoles o los jueves? Los miércoles. A ver, eran los miércoles de Colombine, pero hubo una temporada en la que le hicieron una jugarreta, el gobierno que había entonces, que era el enormemente conservador y vieron que era una mujer peligrosa, la mandaron a Toledo, la desterraron a Toledo. A ver, ahora de Toledo a Madrid, vamos, si pillas un atasco mal, pero que más o menos puedes ir y venir, pero en aquella época era un poco más complicado y se tuvo que quedar en Toledo, estuvo desterrada en Toledo durante un tiempo. Y entonces, claro, lo que sí que consiguió es que le dejasen algún día, o sea, juntar el fin de semana con el lunes para empezar las clases el martes, porque era alumnos universitarios, y entonces eran los domingos. Los miércoles pasaron a ser los domingos de Colombine, pero de ninguna manera ella quería cerrar su tertulia, ¿no? ¿Cómo iba a hacer eso? O sea, que de los miércoles pasó a los domingos y luego ya cuando regresó a Madrid ya pudo regresar a los miércoles de Colombine, sí. Además entendió que esas reuniones no tenían que ser desde una disciplina cerrada. Se hablaba de todo. Absolutamente. Sí. Todo era posible, ¿no? Y eso Sí. entendía ella muy bien el concepto de universalidad, ¿no? Sí, sí, y se hablaban de todos los temas y sin pudor además, ¿no? Y bueno, hay una cosa también curiosísima y es que la niña de 8, 9, 10 años estaba por allí. Sí. Que claro, su madre, si lo piensas, tenía razón, o su madre pensaba que ¿dónde mejor iba a aprender, ¿no? Que con todas esas grandes figuras del mundo cultural, o sea, la cultura estaba en su casa, ¿no? Y viajaba con ella a todas partes y pensaba que su hija iba a ser enormemente brillante por esa educación que le había dado, pero bueno, la tertulia era tremenda. Y ella ayudaba a toda la gente joven que llegaba a Madrid, ¿no? Ahí cuento la novela un caso muy divertido, el de Tomás Morales, que era un poeta canario, ¿no? Que su padre lo mandó a Madrid a estudiar medicina, pero él quería ser poeta. Y claro, a ver, ¿dónde vas para conocer a poetas? A la tertulia de Colombine. Entonces él llegó allí y el hombre estaba tan a gusto
que se quedó en Se casa, quedó a vivir. que se quedó en casa de Carmen. Y claro, Rafael cuenta en sus memorias que él llega un día allí y se encuentra al Tomás Morales en pijama y zapatillas. Y claro, tú imagínate eso, en aquella época hay un chico joven en pijama y zapatillas en casa de Colombine. ¡Buah! Imagínate, la pobre no sabía cómo quitárselo del medio, le daba mucha pena. Decía, ¿y este chico? ¿Y por qué no le dirá a su padre que estudie de una vez, que se vaya a Canarias, que acabe la carrera de medicina y luego ya veremos? Pero el muchacho estaba ahí tan contento, ¿no? Porque estaba conociendo a todas las grandes figuras y tal, y bueno, al final hubo que echarlo, y no le sentó bien, ¿eh? Tomás Morales se enfadó, pero vamos a ver, muchacho, ¿no? Esto ya es mucho, ¿no? De hecho, contaba que una de las veces que pasó por Canarias, luego su hermana le pregunta, ¿y viste a Tomás Morales? Dice, no quiso verme, ¿no? No apareció por ninguna parte, ¿no? El chico no le sentó muy bien, ¿no? Que lo echasen de allí, pero es que tenía un corazón enorme, ¿no? A mí me habría encantado estar en una de esas tertulias, tenía que ser lo más. En esas tertulias no había nadie más importante que nadie, y lo que sí era curioso, ¿cómo gestionaba Carmen el tema de la visibilidad de la mujer? Sí, había muchas mujeres en las tertulias de Carmen. A ver, había más hombres porque es verdad que el mundo en el que ella vivía era masculino, o sea, todos sus compañeros de redacción eran hombres, ¿no? Los escritores que querían publicar en Sempere eran hombres, pero bueno, también había unas cuantas mujeres en su tertulia que opinaban, que se enfrentaban en ideología. Algunos hombres pensaban una cosa, otros otra, y esas discusiones, en esas discusiones tenía cabida todo el mundo. Yo por eso hago un contraste divertido en la novela entre la tertulia de Carmen, de la que os acabáis de enterar todos aquí, y la tertulia de Pombo de Ramón Comé de la Serna, que a todos os suena de algo, ¿verdad que sí? Bueno, pues yo me meto un poco con esa tertulia, pero sin salirme de la realidad, Carmen cerró su tertulia, porque Ramón quería tener la suya, y claro, si Carmen tenía la suya, pues le quitaba protagonismo, ¿no? Entonces Ramón, ellos fueron pareja durante 20 años. Entonces Ramón abrió la famosa tertulia de Pombo, y la abrió en un café, el Café Pombo, que estaba en la calle Carretas, que le llamaban el café de los cagones, porque ponían un arroz con leche que daba diarrea. Luego, el dueño les dejó un sótano, o sea, la tertulia del Café de Pombo no era un sitio así luminoso, no, era un sótano de los que había en esa cafetería, un sótano sucio, con unos espejos que no se reflejaba nada de lo viejos que eran, y dos bombillas allí, ¿no? Entonces el cuadro de Gutiérrez Solana nos parece que está en no sé dónde, ¿no? Pero bueno, y encima, si habéis visto el cuadro de Solana o tal, pues era una tertulia de señores. De hombres. Claro, allí no había señoras. Entonces, pues no es lo mismo, ni parecido, ¿no? a las tertulias que organizaba Carmen. Así que yo me meto un poquito con Ramón en el libro, pero ya veréis que con toda la razón del mundo, ¿no? Se lo merecía. Pero cedía mucho Carmen con Ramón, ¿no? Sí, con Ramón y con todo el mundo. A ver, con Ramón cedió mucho porque, claro, ella era la estrella de esa tertulia, y era la que invitaba y la que acogía. Y luego Ramón era celoso porque, claro, había muchos hombres que la admiraban, y luego, claro, con esa fama a lo mejor de frívola, cuando realmente no lo era, pues tenía muchos hombres pululando a su alrededor. Entonces Ramón eso no lo podía soportar. Y entonces, pues nada, pues Carmen cerró su tertulia para que Ramón abriese la suya, y lo mismo la revista. Carmen era la editora de una revista que se llamaba Crítica, donde escribía Unamuno, donde escribió Galdós, o sea, donde escribían las grandes personalidades del momento, amigos suyos, y Ramón, gracias al dinero de su padre, ¿no? Porque era un poco niño de papá, abrió una revista que se llamaba Prometeo. Prometeo iba puesta abajo, claro, y Crítica iba muy bien. ¿Qué hizo Carmen? Pues cerró Crítica para que todos esos nombres se escribiesen en Prometeo, ¿no? O sea que, bueno, fue
bueno, muy generosa con él y con todo el mundo, ¿no? Ya lo leeréis. Yo te contaba que Carmen tenía un problema cardíaco porque tenía el corazón demasiado grande. Esto es real y metafórico, ¿no? Realmente era una mujer que tenía el corazón tan grande que por eso le pasaron muchas de las cosas, ¿no? que le ocurrieron, porque fue enormemente generosa con todo el mundo, sí. ¿Cómo vino a la guerra de aquí de Marruecos? Mira, eso fue muy divertido. Eso es una de las cosas que me empujó, ¿no? a escribir la novela. Una de las primeras cosas que yo descubrí cuando empecé a leer sobre Carmen de Burgos era que fue la primera corresponsal de guerra y que estuvo aquí en Melilla. Eso ya me cautivó. Dije, ¿esta está en Melilla? Pues bueno, eso me pareció genial, ¿no? Y fue una de las primeras cosas que investigué. Entonces busqué los artículos del periódico que ella escribió durante esos meses, ¿no? Hablamos de 1909. Bueno, el caso es que yo miré en el Heraldo y el corresponsal no era ella, el periódico había mandado un corresponsal aquí. Un corresponsal que podía contar no todo, porque en ese momento hubo una ley que decía que no podías escribir en contra de la guerra, porque si no, pues bueno, podías tener problemas con la justicia. Entonces, claro, el corresponsal tenía que contar pues, los datos que le daban, lo que veía y de lo más aséptico posible. Ella quería venir, ¿no? Ella quería estar en todos los fregados, ella quería venir, pero claro, era una mujer. Entonces fue a Málaga, porque en Málaga estaban las damas de la Cruz Roja. Estaba la marquesa de Polavieja, que era la presidenta de las damas de la Cruz Roja, entonces fue a los hospitales, porque a los heridos que estaban peor los mandaban a Málaga, ella fue a los hospitales, se informó y tiene una conversación con la marquesa y le pregunta, bueno, ¿y ustedes no han pensado en ir a Melilla, al escenario de la guerra? Y la marquesa le dice, no, porque es que nos han dicho las autoridades militares que aquello es muy peligroso, que no hay condiciones para que vayamos nosotras. No, nosotras no podemos ir. Bueno, ella se queda con esta historia y entonces se va a Almería. A Almería, que ella era de allí, como bien sabéis, a Almería era donde llegaba la correspondencia, o sea, todas las cartas que los soldados mandaban a sus familias llegaban a Melilla y desde Melilla volvían a Almería y desde Almería volvían a Melilla. Pero claro, eran tantas que no había personal suficiente y estaban desbordados. Y entonces en Almería le cuenta a la gente desesperada que no tienen noticias de sus hijos, que no saben dónde están, que no saben qué pasa, que por favor que vaya, por favor, tú que eres periodista, tú que escribes en los periódicos, haz algo, haz algo. ¿Qué hace? Pues que se coge el barco y se viene para acá, sin permiso de nadie. Y claro, cuando llega aquí, envía telegrafía al Heraldo y el director del Heraldo se debió de quedar muerto, diciendo, ¿pero qué hace esta en Melilla? Si yo no la he mandado allí, ¿no? Y claro, pues llega ella... con Ketty, ¿no? Sí, claro, se vienen las dos. La pobre Ketty, Dios mío, aquí metida. La foto es genial. Fijaos en la del Faro, porque se ve muy bien la cara de Ketty diciendo, ¿qué hago yo en medio de todo esto, ¿no? Aquí se vinieron las dos. Y bueno, ella no pudo contar mucho, ¿no? Ella contó que estuvo en los hospitales, que vio a los soldados, que escuchó las detonaciones, que, bueno, ella se empapó de lo que estaba ocurriendo aquí, pero no podía contar mucho más. Entonces, ¿qué hizo? Pues cuando volvió a la península, escribió una novela que se llama En la guerra, y ahí contó todo lo que había visto aquí, pero como era una novela, además con una historia de amor entre medias, pues no se la censuraron. Y además la novela viene encabezada por varias páginas de citas de autores en contra de la guerra. O sea, yo creo que buscó todas las citas antibelicistas que había en la historia de la literatura y las plantó todas al principio, que tampoco se lo podían censurar porque no eran las palabras de ella, era Víctor Hugo o Chateaubriand o yo qué sé, ¿no? Y dices, pero qué inteligente, ¿no? Y es una novela que si lees entre líneas, pues ahí hay una crítica, un antibelicista, ¿no? Total. Así que fue muy lista. De hecho, después de aquí, cubrió otras guerras. Bueno, más que cubrir otras guerras, se metió involuntariamente en otras guerras, porque en 1914 decidió irse de viaje por Europa con su hija de 14 años. Toma castañas. Y claro, quería ir hasta Rusia, pero cuando llegó a Alemania, bueno, había estallado la guerra
y la tomaron por una espía rusa, casi la detienen, bueno, se metió en un lío y que tardaron en volver, pensaban que se habían perdido por el camino, fue una odisea, ¿no? Hasta que regresaron a España, para que veáis que, bueno, que no le temía nada, ¿no? Luego ya no fue, ¿no? Pero sí que estuvo muy implicada escribió mucho, ¿no? sobre la Primera Guerra Mundial, que fue la que vivió más de cerca, y ese viaje, imagínate, ¿no? Le pilla todo el follón, ¿no? en medio de su viaje, bueno, tremendo, casi se pierden en el tren, ya lo leéis, que fue un episodio muy curioso, porque ella luego lo cuenta en sus artículos, no es fácil, no es difícil, ¿no? saber lo que ocurrió, porque ella luego lo escribió, ¿no? en las semanas siguientes, cuando ya consiguió llegar a un lugar seguro. Rosa, Carmen tenía un radar un poco perdido con los hombres, ¿no? Porque bueno, no te creas. A su marido le llamaba Calavera. Sí. Bueno, y, no sé, no le dio eso que disgustos, fue ¿no? un error de juventud. A ver, Emilia Pardo Bazán tiene una historia semejante. Emilia Pardo Bazán se casó muy joven y fue un matrimonio que acabó muy mal y estuvieron separados. O sea, y eso, bueno, pues ocurre, ¿no? Y ella, pues, una chica jovencita, ¿no? Con un hombre apuesto, intelectual y tal, pues bueno, le pasó eso. Su relación con Ramón yo creo que fue muy buena, muy fructífera, porque, a ver, a Ramón no lo conocería nadie si no hubiese estado ella por medio. Él era un niño de papá que quería ser escritor y quien le puso en contacto con todo este mundo fue ella, ¿no? Clarísimamente. Y quien, ya os he contado, quien dejó lo suyo para apostar por lo de él, ¿no? fue Carmen. Y esa relación fue muy buena para los dos. Luego las cosas acaban como acaban, ¿no? Pero yo creo que ella nunca renegó, ¿no? de eso, y además ya veréis, ¿no? Fue también enormemente generosa con él, ¿no? O sea que yo creo que tampoco... Y luego tuvo muy buenos amigos, también tuvo gente que le puso zancadillas o que intentó aprovecharse de ella, ¿no? Pero tuvo buenos amigos que le ayudaron, ¿no? O sea, yo creo que su amistad con Blasco Ibáñez es muy entrañable, ¿no? La llamaba Colombona, porque como era una señora muy grandona, ¿no? ¡Ay, mi Colombona! La llamaba, ¿no? Y porque él también era grandón, ¿no? O sea, que debían de ser muy curiosos. Y ella supo cultivar, ¿no? esa amistad con hombres y con mujeres que la podían enriquecer. Así que yo creo que hizo lo que quería hacer, sin duda alguna. Sí. Y ya que hablamos del título de La guardiana de secretos, evidentemente desde la perspectiva de Ketty, ¿qué nos cuentas de alguien que haya estado tanto tiempo a la sombra, que ha gestionado todo y sin embargo permanece siempre a un lado? Sí, con alguien con tanta luz como tenía Carmen. ¿no? Por eso lo de la luz de Colombine me gustaba también como título. Yo a este personaje he tenido que ponerle algo de ficción, porque claro, de su hermana se sabe todo, pero de ella se sabe menos. Claro. Y bueno, se sabe que fue quien fue a Madrid a cuidar de su sobrina. Rafael Cansinos habla muchísimo de ella, o sea que es evidente que estaba, yo eso no me lo he inventado, que trabajó en la Escuela del Hogar, o sea que muchos datos que se cuenta de ella son ciertos. Pero claro, luego hay huecos que he tenido que rellenar y eso me encanta, porque es que ahí es donde tú puedes colar la ficción dentro de la realidad, ¿no? Y el hecho de que ella sea la que cuenta la historia me ha permitido ficcionar cuestiones interesantes y divertidas. Sí que es verdad que ella se exilió, o sea que toda esa parte de la historia es cierta, el lugar donde murió, todo eso también es cierto, pero claro, no se sabe qué pasó entre medias, ¿no? Ni con quién estuvo, ni a qué se dedicó, y entonces es donde yo ahí he podido meter algo más de ficción, ¿no? Que me gusta mucho combinar con la parte más realista. Por eso yo creo que la segunda parte de la novela quizás sea más ágil, ¿no? Porque tiene más parte ficcionada, ¿no? Porque ahí yo he tenido que añadir cuestiones que me he tenido que imaginar, ¿no? Los datos cronológicos, ella estaba aquí, estaba ahí en los años que se dicen, pero yo no sé qué estaba haciendo, ¿no? Así que esa parte ha sido interesante, ¿no? Meterme en el personaje de una guardiana, ¿no? que es realmente lo que era Ketty, ¿no? La hermana que cuida de su hermana, que cuida de su sobrina, que está pendiente de sus necesidades, que la ayuda incluso, ¿no? a escribir, ¿no?
algo fantástico que me ocurrió, lo voy a contar porque es algo maravilloso que me ocurrió cuando yo estaba escribiendo esta novela. Yo estaba en 1909, estaba en un homenaje que le hacen en el Café Fornos, le hacen un homenaje a Larra y hacen una comida, una cena y le ponen una mesa como si él estuviese presente y tal. Yo estaba escribiendo eso y estaba bastante agobiada porque decía, vas por 1908, vas por 1908 y tienes que llegar a 1963, esto va a ser imposible. O sea, yo creía que no iba a ser posible, que yo no lo iba a terminar jamás. Ya sabía lo que iba a contar porque yo ya me había documentado, pero me parecía imposible terminar. Y me fui a pasar unos días a Montevideo, a casa de unos amigos, y ahí hay un rastro donde hay muchísimos libros, ¿no? Me encanta porque hay calles y calles de libros, que en el rastro de Madrid cada vez hay menos libros, y tiendas de libros de segunda mano y tal. Y bueno, ya íbamos de vuelta y pasamos por delante de un puesto que era una mesa con libros así muy viejos, que ponía 50 pesos. 50 pesos es un poco más de 1 euro, ¿no? Y Claudio, que venía conmigo, me dice, mira, libros a 50 pesos. Y miro así y veo un libro con la cubierta muy vieja que llevaba el retrato de Larra en la portada. Digo, ¿Larra? Y veo que pone arriba, Colombine. Digo, no puede ser. Cojo el libro y era la primera edición del año 1919 de la biografía de Larra que había escrito Carmen de Burgos, en Montevideo, encima de una mesa, esperándome a mí. Nadie más en todo Uruguay podría querer ese libro. Bueno, pues ese libro para mí fue fundamental para continuar la novela. Primero porque yo decía, tía, que te has encontrado un libro de Carmen de Burgos en el rastro de Montevideo. Esto es por algo. Segundo, ¿cómo llegó ese libro a Montevideo? Esa pregunta me la hice yo. Y entonces, claro, había un personaje que se podía haber llevado ese libro, un personaje real, ¿no? que después de la guerra se fue para allá. O sea, ese personaje se lo podía haber llevado. Y tercero, me certificó la importancia de Ketty en el desarrollo de los libros de su hermana, porque Carmen hizo una investigación exhaustiva sobre la vida de Larra, además tuvo la suerte, digamos, de que la familia de Larra le dio una caja con material inédito. O sea, yo creo que es la mejor biografía de Larra que se ha escrito, porque había cartas, había artículos, cosas que nadie había visto nunca. Bueno. Y claro, ella quería dar los datos más exactos posibles. Y en las biografías que se habían publicado antes de Larra, la fecha de su nacimiento bailaba. En unas ponía una fecha, en otras ponía... Y entonces ella quería saber cuál era la fecha exacta. Pero ¿qué le ocurrió? Que le dio la primera crisis cardíaca y tuvo que hacer reposo absoluto. ¿Quién hizo esta investigación? Ketty, y en el libro lo pone. Y yo no me habría leído la biografía de Larra, pero como lo tenía en papel y me lo había encontrado en Montevideo, me la leí entera. Y entonces vi como Ketty, Carmen contaba que su hermana Ketty había ido a la iglesia de no sé qué en busca de todo el... Estaba ahí su nombre y la confirmación de que Ketty le había ayudado en lo que ella escribía. O sea que fue fundamental, de esas cosas mágicas, ¿no? que te ocurren en la vida. Así que ese libro ya veréis que de alguna manera también forma parte de la trama. Entonces fue la certificación de que Ketty estaba ahí para todo, ¿no? Para la cocina, para cuidar a la sobrina y para ayudarla en la investigación cuando Carmen no podía. Sí. Llevas un periodo llevas un tiempo muy marcado con casi un activismo hacia los personajes femeninos. Sí, bueno, es una rebeldía. Es que me ha dado por ahí, no sé, es que dices, no puede ser que no se conozca a esta gente. Mirad, bueno, muchos sabéis que la novela anterior que publiqué en esta misma editorial, que se titula Lazos de tinta, tiene que ver con las escritoras del romanticismo, que fue un descubrimiento maravilloso y me lo pasé muy bien escribiendo esa novela. Pero yo sobre todo soy autora de infantil y juvenil. Y claro, también me interesa que a ese público les llegue esta idea, ¿no? De que hay muchos referentes femeninos que no conocemos. Y bueno, el último libro infantil que he publicado para lectores de primaria, que se llama La estrella de Carmen,
pues es sobre Carmen Conde y transcurre entero en Melilla, ¿no? Porque es la infancia de Carmen Conde aquí, lo que ella cuenta en Empezando la vida, pero digamos que transformado, ¿no? en una novela que puedan leer y asequible para niños del siglo XXI, ¿no? Y en la que publiqué anteriormente, que también tiene algún episodio que transcurre en Melilla, que se llama La hija del escritor, yo ahí hablo de los personajes femeninos en las novelas de Galdós, pero también en toda la genealogía de las antepasadas de la protagonista, ¿no? O sea, que cuento la historia de la tatarabuela de la protagonista, es decir, de una mujer que vivió a principios del siglo XX, de la bisabuela de la protagonista, que vivió durante la República y la dictadura, de la abuela de la protagonista, que vivió los últimos años, tal, de su madre y de su amigo, o sea, todas las situaciones que ha podido vivir una mujer desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Entonces es una novela juvenil que da para reflexionar mucho, ¿no? y para pensar mucho, que es lo que a mí me gusta. Yo cuando escribo juvenil, yo creo que los adolescentes son personas inteligentes, no adolescentes descerebrados. Entonces yo quiero que lo que yo escribo les sirva para reflexionar, para pensar, para sacar sus propias conclusiones y es un asunto que me interesa mucho, ¿no? Eso y la situación del Mar Menor, que por eso llevo un caballito de mar colgado, ¿no? Que es el símbolo en defensa del Mar Menor, ¿no? También he escrito una infantil y una juvenil que tienen que ver con este asunto. Cuando algo me preocupa, me interesa o creo que hay que hablar de ello, pues es lo que hago, ¿no? Yo creo que todos debemos intentar hacer lo que podamos, ¿no? Por ejemplo, con el asunto del Mar Menor. Yo no puedo arreglarlo, eso. Yo lo único que sé hacer es escribir. Entonces, ¿qué he hecho? Pues darle voz al Mar Menor y escribir algo para niños y algo para jóvenes que tiene que ver con eso para despertarles un poco la conciencia, ¿no? Para que sepan cómo era esto y cómo es ahora, para que sepan que se pueden hacer cosas, que se puede alzar la voz, que el movimiento social es importante, yo qué sé, darle voz, ¿no? a los asuntos que me inquietan o que me preocupan. Entonces, pues eso, las mujeres olvidadas me interesan mucho y esto también. Como ¿olvidadas yo no escribo, o obviadas? Sí, que estaban ahí, ¿no? Porque sí, parece que no existían, pero claro que existían, ¿no? Pintoras, por ejemplo, mucho. Ayer, lo que te contaba ayer del Gombrich, que te sí, sorprendió, ¿no? Sí. Mujeres pintoras, pues ha habido siempre con todas las dificultades que esto tenía, ¿no? Pero el manual más importante que ha habido en el siglo XX sobre arte, que es el Gombrich, ¿verdad? Tú asientes, en el Gombrich no hay ni un solo nombre de mujer, ni una mujer. Tengo un amigo que tiene el Gombrich en su casa y le dije, fíjate el Gombrich, y le comenté esto y dice, no puede ser. Digo, mira, busca y verás, y se quedó sorprendido y dice, pues tienes razón, si no hay ninguna. Pues es que, claro, si resulta que en un manual de historia del arte no aparece ninguna, pues nos creemos que nunca hubo ninguna pintora ni ninguna escultora. Pero es que claro que las había, además que tuvieron muchísimo eco y muchísima repercusión en su tiempo, ¿no? Hace 2 semanas estuve en Valladolid viendo una exposición de La Roldana. ¡Wow! ¡Qué maravilla, de verdad! Sí, sí. Bueno, ya que dices vamos a dar la voz, vamos a compartir con sí, que yo me ponga a hablar nuestro público el momento de cuestionar si todo lo que has planteado. Podéis torturarla todo lo que queráis, porque esta sin DNI no se puede marchar. Así que, si ¿quién rompe el hielo? Cosa o no, tampoco les vamos a tener aquí. No. Dime, sí. Yo siempre rompo el hielo. Muy bien. Se te agradece. Sí. Bueno, una pregunta un poco sobre un aspecto formal, aunque ya has dado algunas pinceladas. Sí. Después de una investigación tan exhaustiva, que supongo que lo ha sido, sí. ¿Por qué no te has decantado? Y además, eres doctora, sí. O sea que tienes mucho conocimiento de metodología investigadora. Es que te gusta la literatura, o sea, ¿por qué no ves las cosas y no haces una biografía en profundidad? Porque has dicho que has tenido que eliminar capítulos que también eran muy pertinentes. Sí, a ver, es que biografías, hay una biografía maravillosa de Concepción Núñez Rey, que para mí ha sido primordial para los datos, pero yo es que soy novelista, no soy investigadora. Es verdad que hice una tesis doctoral sobre literatura juvenil, o sea que yo la teoría de la literatura juvenil me la sé muy bien,
Pero a mí lo que me gusta es novelar, ¿no? Y, a ver, me gustan los personajes interesantes, pero donde tú también puedas inventarte, ¿no? En Lazos de tinta están las escritoras del romanticismo, pero hay una protagonista que es una joven de ficción que va pasando por todas ellas, que es también lo que suelo hacer en juvenil, ¿no? No sé, pues hablo de Miguel Hernández, ¿no? A través de unos chicos que van buscando unos poemas inéditos. Eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Tomar un personaje real y darle voz en la ficción, ¿no? Y poder inventar algo más a partir de la biografía de ese personaje. Y claro, yo como biógrafa eso ya está hecho y mejor de lo que yo lo podía hacer, ¿no? Yo lo que he hecho es novelarlo, para que a lo mejor alguien no se va a leer, el público en general, leerse una biografía académica de Carmen de Burgos, a lo mejor no lo hace, ¿no? Pero una novela, ¿no? que está todo ficcionado y con una variedad de personajes, en la que no solamente se cuenta esa biografía, sino que se habla de más gente o se cuentan otras historias relacionadas con la época, le puede resultar más asequible. Y a mí la verdad es que me divierte mucho, es lo que más me gusta. ¿Y al revés? ¿Has recibido alguna crítica desde la academia? Pues de momento no. Mira, yo he estado intentando localizar a Concepción Núñez Rey desde que empecé a escribir esta novela, ¿vale? Lo he intentado por todos los medios, pero no sé si es que no ha querido, o que no ha podido, o qué circunstancias, eso cada uno, ¿no? ¿Qué circunstancias vitales tendrá? No ha habido manera. Yo le he escrito varias veces a su correo de la universidad, le dejé un mensaje en la caseta de la Feria del Libro donde ella iba a firmar, que yo no podía estar porque estaba firmando en otra ese mismo día, le dejé mi contacto para que por favor se pusiera en contacto conmigo, no lo hizo. Luego casualmente conocí a una señora que la conocía a ella, ¿no? Y le dije, mira, que llevo intentando localizarla, por favor. Y me dijo, no, es que ahora tiene un problema de salud y tal. Pues ya está, a lo mejor algún día lo lee y me dice, pero vamos a ver, ¿no? Y me pone verde, puede ocurrir, puede ocurrir. Pero yo lo he intentado, de hecho, en los agradecimientos la he puesto a ella, porque ese libro para mí fue muy importante, los datos biográficos cronológicos, la cronología está ahí, esa cronología es la que yo he utilizado, claro. Luego, claro, luego yo me he leído los artículos, he buscado por otro lado, pero la cronología estaba en ese estudio, sí. Así que bueno, ya veremos qué pasa después. Tufik. Sí. Hola. Hola. Bueno, lo que te voy a preguntar, me imagino que está en el libro, pero si nos puedes dar unas pinceladas. Yo imagino, por lo que dedujo de lo que has contado, que Carmen pues era una mujer arrolladora, tenía una personalidad fuerte, ¿no? Muy luchadora, y que conseguía un poco sus objetivos. Pero hay una parte que no, yo no me he enterado, no sé, ¿no? Ella sale de Almería un poco con lo opuesto, sí. En una época muy difícil para la mujer. No sé si embarazada o con... No, ya con la hija, sí, con la única que sobrevivió, pero la niña a lo mejor tenía 7 u 8 años, sí. Entonces, o menos. Lo que no me ha quedado claro es ese trasiego, ese camino de la nada hasta llegar a Madrid, donde además estudia magisterio, ¿no? Sí, empieza a estudiar, pero claro, ella había trabajado en un periódico. Ella había sido, claro, su marido y el padre de su marido en Almería tenían un periódico que se llamaba Almería Bufa, y como el marido nunca estaba por ahí, la que al final redactaba el periódico y hacía de cajista era ella, o sea, ella sabía manejarse perfectamente en un periódico. Por eso llegó ahí, ¿no? Y enseguida el director del Heraldo, que vio que escribía bien, dijo, una columna fija para las señoras. Así fue como ella empezó en el periodismo. O sea, que fue enseguida. Sí, muy pronto. Sí, muy pronto. Pero claro, el periodismo no daba para mucho y la literatura para nada. Eso todos los que escribimos lo sabemos, ¿no? Que la literatura da para poquísimo, ¿no? Y ella se quejaba muchísimo de esto. Decía, madre mía, con lo que trabajo, con lo que escribo y lo que me cuesta salir adelante, ¿no? ¿Fue con su hija y con su hermana? Primero se fue con su hija, primero se fue solo con la hija y luego por unas cosas que le pasaron, que si eso ya leerás, pues ya mandó llamar, le dijo, Ketty, por favor, ven. O sea, a ver, yo lo que sé es que Ketty de pronto apareció en Madrid, pero claro, apareció porque tenía una niña ahí que era un potro, ella misma lo dice, ¿no? Y en las memorias de Rafael dice esto, es mi hermana Ketty que ha venido a Madrid a ayudarme con mi hija, ¿no? Que está...
O sea que eso es real todo. Muy bien, Sí. muchas gracias. Bueno, quiero Hola. felicitarte por el libro que lo traeré luego y sobre todo por el descubrir y ayudar a conocer a la persona de Carmen de Burgos. Efectivamente todos sabemos que ha sido una persona muy olvidada a propósito, pero ahora desde la Junta de Andalucía Sí. pues están reeditando una serie de libros de esta mujer Sí. para conocer, a pesar de que la ideología de en este momento la Junta de Andalucía no tiene que ver nada con la ideología que tenía Carmen, Sí. pero bueno, se le está apoyando Sí. bastante. Hay libros interesantísimos de esta mujer. Sí, Se la se está conoció reeditando como un libro, mucho ahora, sí. La mujer moderna Y sus derechos, maravilloso. Esto es un libro de cabecera sobre los derechos de la mujer que lo escribió en el 1926. Sí, sí, sí. Y luego tiene otro que es La mal casada. Sí, que ese está reeditado es también, ella. que es su vida, claramente, sí. Y bueno, muchísimos libros que ahora se están editando y Sí. se están haciendo muchas cosas. Sí, Y bueno, yo me imagino que vendrás a Almería en algún momento. si me llaman, Pero- todavía no me han dicho nada, pero bueno, Sí, si pero me llaman espero iré. que te llamen. De hecho, de las primeras reseñas que salió en un periódico fue en el periódico de Almería, enseguida se hicieron eco, pero bueno, luego no me han dicho nada, pero me gustaría muchísimo ir. Es verdad que están reeditando bastantes cosas y ya se puede leer, por ejemplo, Puñal de Claveles, que es maravilloso, maravilloso, Puñal de Claveles, La mujer moderna y sus derechos, La mal casada, están, la verdad es que muy bien. Hay un libro que es un tocho así, que Sí. son todos los artículos Sí. de prensa de ella. Sí, sí. Y además, cómo camufla, que tú lo has dicho muy bien, un artículo de prensa hablando del bien y del mal y metiendo entre eso el mensaje que ella quiere dar, de defensa de las mujeres, Sí. de cómo se trabaja en Europa. Sí, sí, eso lo hacía muy bien, sí, sí, eso lo hacía muy bien. Sí, yo de verdad lo que quiero es que la gente lea a Carmen de Burgos, ¿sabes? Que la lean a ella. Si no leéis mi libro no pasa nada, pero si no la leéis a ella es mucho más triste, ¿no? Que eso es lo que suelo intentar yo, por ejemplo, con los libros juveniles donde hablo de algún escritor, ¿no? Pues la novela que escribí, por ejemplo, sobre Miguel Hernández. Mi objetivo era que cuando terminasen de leer el libro buscasen esos poemas de los que se habla en la novela y los quisieran leer, acercar, ¿no?, al autor. Y aquí igual, ¿no? Que digas, ay, a veces alguien que ha leído el libro me dice, ¿qué libro me recomiendas de ella? Eso es lo mejor que me pueden decir, ¿no? ¿Qué crees que puedo leer? Pues léete La mal casada o léete Puñal de Claveles. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, no vamos a tenerles aquí más. No, si hasta las 9:30 no hay problema. No, hombre, no. Venga, vamos a darles las gracias. Bueno, espero que no os hayáis equivocado de sala y muchísimas gracias por vuestra numerosísima asistencia. Por cierto, he estado contando, sois más las mujeres que los hombres. No, pero hay muchos señores, yo estoy encantada, ¿eh? Y creo que algo está cambiando. Muy bien. Y nada. Muchísimas gracias y espero volver muchas más veces por aquí. Y que la leáis. Sí, que leáis a Carmen. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué bien, qué bonito. Ha quedado. Muy bien.